Hola, a continuación vamos a revisar los contenidos que tienen que ver con el aparato locomotor en cuanto al estudio del cuerpo humano. ¿Ya? Esto es lo que vamos a hacer. Primero vamos a conocer qué significa el aparato locomotor. Luego vamos a ver cuáles son las partes que lo conforman, cuáles son las estructuras que van formando parte de esta unidad. Luego los vamos a dividir y vamos a conocer que parte de ellos son los huesos, la otra parte que compone el aparato locomotor son las articulaciones y por último, pero no menos importante, vamos a conocer los músculos que forman parte de esta unidad que funciona sincronizadamente. Esas son las unidades que vamos a ver en esta clase de anatomía. Primero que todo, como introducción, el aparato locomotor es un conjunto de unidades, de estructuras, de órganos que tienen como fin en el ser humano permitirle que se desplace en el espacio, que nos movamos de manera voluntaria. Entonces, los componentes del aparato locomotor, lo que nos permite desplazarnos y movernos a nuestra voluntad, son esos cuatro componentes. En primer lugar está el sistema nervioso. El sistema nervioso es nuestro coordinador, nuestro controlador, en cuanto a lo que nosotros sentimos y movemos, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, y lo que sentimos de manera consciente, o sea que nos damos cuenta, o de manera inconsciente. Entonces la parte del sistema nervioso que trabaja con el aparato locomotor tiene que ver con que el nervioso da las órdenes a las partes móviles, en este caso son los músculos, para que puedan desplazar un segmento de nuestro cuerpo en el espacio. Entonces el sistema nervioso es el coordinador del aparato locomotor. Luego vienen los huesos, nuestro esqueleto, que son las estructuras más profundas de esta unidad que nos permite movernos, que sirve como un armazón, como un ropero para que los otros elementos se vayan uniéndose a él. Luego están las articulaciones, que son las que unen dos o más huesos para que se mantengan en conjunción, para que se mantengan en contacto y no se desplacen, no se separen. Eso es una articulación. Y lo otro, que es la parte móvil y que responde a nuestra voluntad, que responde a la orden del sistema nervioso y nos dice que un segmento se desplace, es la carne de los seres vivos, en este caso de los humanos, que son los músculos. Esas son las cuatro componentes del aparato locomotor. Uno da las órdenes, la parte más profunda son los huesos, son los que sostienen al resto. Las articulaciones juntan dos o más huesos para que no se separen y se forme un engranaje, un ensamblaje. Y al fin y al cabo los músculos son los que permiten los desplazamientos móviles en el espacio. Vamos a hablar primero de los huesos, ¿ya? Ahí hay cuatro funciones que cumplen los huesos. Una es que, como ya revisamos, permiten que otras estructuras que sean más superficiales a ellos se puedan anclar, insertar o sujetar en ellos. Por ejemplo, las articulaciones se unen superficialmente a los huesos para mantenerlos unidos. Los elementos para anclaje de los músculos se sujetan a los huesos para después desplazar esos huesos en el espacio. ¿Ya? Lo otro es que los huesos protegen órganos que son más frágiles. Por ejemplo, órganos vitales que están encerrados en el cráneo, órganos vitales que están encerrados en el tórax, en la pelvis. ¿Ya? Como estas estructuras son rígidas, ¿ya? Permiten contener o proteger estos órganos vitales como el corazón, los pulmones, el cerebro, el cerebelo, de impactos y protegerlos, porque son estructuras bastante firmes. ¿Ya? También sirven como reserva de minerales, porque los huesos están compuestos por una parte por células y el otro componente que le va dando rigidez son los diferentes minerales que los van formando. Algunos de ellos son el calcio, el fósforo, el magnesio. Entonces esos minerales se van alojando en los huesos
y dependiendo de nuestra necesidad nutricional, por ejemplo, si no estamos consumiendo esos 3 minerales o otros, cuando los necesitamos, se les pide a los huesos, se les da la orden de que liberen esos minerales al torrente sanguíneo y así nuestro cuerpo pueda alimentarse. El calcio es un mineral que usamos diariamente. El calcio se utiliza para mover los músculos, el calcio se utiliza para pensar, las neuronas utilizan calcio, las células musculares utilizan calcio. Por lo tanto, son minerales que se usan de forma diaria. Y si no los ingerimos de manera básica, se les pide a los huesos que se desmineralicen y liberen esos minerales necesarios para nutrirnos al torrente sanguíneo. Y la última función, llamada hematocitopoyética, tiene que ver con que los huesos, el tejido más profundo de los huesos, llamado médula ósea, es capaz de producir las células básicas de tipo sanguíneas. Es capaz de producir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los huesos se pueden ir formando de diferente manera en la etapa fetal. ¿Ya? Hay 2 formas más o menos generales en cómo se pueden formar. Esta es una que se denomina de tipo cartilaginosa y va a formar los huesos que se encuentran en las extremidades, o sea, los huesos largos y los huesos cortos. De manera sencilla, en el feto primero se forma un modelo de cartílago, un modelo que es plástico como plasticina, y a la medida que va pasando el tiempo, a ese modelo plástico se le va a ir pegando el mineral, y así con las semanas y días que van pasando se va volviendo más sólido, más rígido. La otra forma de formar huesos en el feto es de tipo membranoso, que es en este caso una membrana es una doble hoja extendida, ancha, amplia, en la cual son como 2 mallas, que en la medida que van pasando los días, al igual que el cartilaginoso, se le van pegando los minerales. ¿Cuál es la diferencia entre el cartilaginoso y el membranoso? Que el membranoso forma huesos que cierran cavidades, que se denominan planos. ¿Ya? Por ejemplo, forma los huesos del cráneo, los huesos del tórax, los huesos de la pelvis. ¿Ya? ¿Y dónde podemos ver esa hoja de membrana? La podemos ver en los recién nacidos hasta los 18 meses, hasta el año y medio más o menos. Que en la parte alta de su cráneo, si uno la presiona suavemente, se deprime, se hunde y luego vuelve a su altura normal. Ese todavía sigue siendo tejido membranoso porque el cráneo del recién nacido necesita seguir creciendo para darle espacio a los órganos que se encuentran en su interior, que es el cerebro y las diferentes estructuras del sistema nervioso alto. Entonces, una vez que eso toma su tamaño básico para poder alojar las neuronas necesarias, esa membrana que está en la parte alta, que comúnmente se denomina mollera, se empieza a solidificar para proteger el sistema nervioso ya un poco más maduro.